Yo en 10 años, pues ya había comprado otro local, ya había comprado un terreno, ya había comprado carro nuevo, ya había mandado a mis niñas a las universidades en 10 años. El paladar tapatío, que es difícil de conquistar, pero es muy leal. Empezamos enfrente del Estadio Jalisco, empezamos muy pequeñitos y gracias a la gente empezamos a crecer. La gente nos asocia inmediatamente un partido de fútbol con su loncha en la mano. Me da mucho gusto, donde quiera que vamos, que nos ven el logotipo y dicen, ¡ah, me trajeron lonches del pesebre! Cuando piensas ir al cine, ¿qué es lo que sabes que vas a comer inevitablemente? ¿Qué es lo que vas a comer en primer lugar? Las palomitas. Si vas al fútbol, ¿qué vas a comer? Lonches del pesebre. No sé, al ir al estadio de los Yankees en Nueva York, uno se imagina los clásicos hot dogs, ¿no? Un lonche del pesebre va completamente ligado al balompié jalisciense, al balompié tapatío. El que nos tengan considerados así como una tradición tapatía y muy en específico a lo mejor como un referente de una tradición en el mundo deportivo, la verdad es que es un peso muy grande, implica muchísima responsabilidad que sobre todo a nosotros las siguientes generaciones pues nos implica un gran reto porque mantener como ese título que a lo mejor se nos ha hecho sobre una tradición es algo muy imponente. La mayoría de mis amigos conocen este negocio porque ya dicen que van a sus partidos con sus papás o con su familia. El pesebre es tradición a nivel Jalisco, pues, de fútbol. Estoy muy orgulloso de ello, de ser parte del pesebre. Nos han llegado clientes que ellos venían de niños y decían, yo me acuerdo que me traía mi papá y mi abuelo y se convierte en una tradición venir a comerse un lonche del pesebre porque ya han venido generaciones completas a comer. Sí, era mi sueño dorado, yo creo, desde los 5 o 6 años. Yo quería ser futbolista, me gustaba mucho el fútbol. Eso fue lo que me inculcó mi padre. Nos íbamos a los campos llaneros de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y sí, era lo único que existía en el mundo. No había apoyo familiar. Mi madre una vez llegó por mis cosas de fútbol, mis zapatos, mis medias y todo. ¿Y dónde crees que las encuentro? En el boiler. Fue fuerte para mí en ese momento, pero mi mamá era... Mira, en ese tiempo el fútbol decían que era un deporte de bajos. Y mi madre no quería que yo fuera un bajo. Pues los raspones nada más, yo creo lo que nos queda, porque jugábamos en tierra. Un 20 de noviembre jugué 4 juegos de fútbol completos. Pregúntame el día siguiente, no podía subir una banqueta. 20, 21 años yo creo. Mi vida era fútbol. Entrenaba los martes, entrenaba los jueves, jugaba a veces los viernes, a veces jugaba los sábados y domingos. Durante un tiempo bastante largo. Era más bien motivado por mis compañeros, no tanto que yo tomé la decisión. Vete a probar y vete a probar. Y una vez fui, y no sé si todavía viva, pero Pedro Nájera
era un preparador físico de América, y me dijo muy clarito, ¿cuántos años tienes? Creo que ya tenía yo 19, 20 años tal vez, y me dijo, mira, ya no es negocio ni para ti ni para el club. Es que mira, disfruta tu deporte, trabaja y olvídalo. Y tomé el consejo. Sigo disfrutando mi llano. Aquí en Guadalajara fue mi último partido tal vez. Yo ya tendría unos 31, 32 años. Lo viví como aficionado y ahora vivo del fútbol. No creas que era de mucha bonanza nuestra economía en ese tiempo en la casa. A mí me daban para el pasaje. Entonces yo, en lugar de usar el camión, y mejor comprar el esto. Salían todos los días. O sea, yo estaba inmerso en el fútbol, sabía santa y seña de los jugadores. Casi la mayoría de los jugadores argentinos y uruguayos ponían restaurante aquí en México, los que llegaban en México. Y me quedó muy marcado eso. Él siempre tuvo la ilusión de tener un restaurante, de vender tacos de carne asada, pero las circunstancias se presentaron de otra manera. En realidad fue un golpe de suerte y no pensado. Yo llego a Guadalajara enviado por la empresa donde trabajaba a una sucursal que tenían aquí puesta que distribuía aquí en Guadalajara insumos para la industria zapatera. Él tenía la gerencia de una sucursal que hacía plantillas para zapatos y se cerró la sucursal y se quedó sin trabajo. Pero me involucré de alguna manera en el negocio de la curtiduría. Ahí conocí a un amigo del cual era hermano de la dueña del negocio que lo había puesto para sus padres. Nada más que sus padres ya estaban muy grandes y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no podemos. Entonces me lo ofrecieron a mí. Le hablo a mi señora y digo, oye, me ofrecen una lonchería frente al Estadio Jalisco. ¿Se anima? Y me dice, sí, cómo no. Siempre recibiendo el apoyo invaluable de mi esposa. Y tomó este negocio que ya estaba iniciado, bueno, poco tiempo, 3 meses tenía de iniciado, se lo traspasaron y tuvo que adaptarse a el producto que era conocido en este lugar, que era el lonche de pierna. Ese fue el inicio. Sin saber así que era un lonche, porque en México pues sabemos de tortas, ¿verdad? Pero de lonches no. Y así inicié, con muy poca venta, la verdad, pero se fue incrementando poco a poco. Entre semana era muy poca la venta y nos aburríamos. El fin de semana, por estar aquí enfrente del Estadio Jalisco, era muy buena venta, se hizo clientela muy rápido. Parte del mobiliario que me traspasaron, pues había un Turmix. Un Turmix es un asador eléctrico donde cabían 4 o 5 lonches nada más. Entonces era muy lento el dorado del pan. Y nos veíamos a veces apurados. Entonces había necesidad, por ejemplo, ya en día de partido, que para mí representaba, era como que era una fiesta, ¿sí? Ese día había fiesta en el estadio. Pero la gente no tenía mucha paciencia. Después, al ver que la producción era muy lenta, Gabriel compró otro aparato. Y fue cuando se tuvieron que comprar otro, y a lo mejor otro. Y un día, en día de partido, se nos quema la instalación. Y yo ya había previsto esa situación y había comprado una plancha de gas. Y entonces digo, tenemos una plancha de gas, hay que prenderla porque es una emergencia. Y fue cuando tuvimos que cambiar el sistema de preparación del lonche, de eléctrico a gas. Y tenía una capacidad mucho mayor, entonces que salían más rápido, que había que tener mucha precaución para que saliera con el grado de dorado que se necesitaba y que tenía en el grill. Y en ese tiempo, más o menos, los empleados de mantenimiento del Estadio Jalisco me empezaron a decir que si no les preparaba comida para ellos. Y empezamos a vender ya comida, no nada más lonches. Éramos el único lugar establecido. Entonces todo lo querían encontrar aquí. Una vez me pidieron pañales. Oiga, ¿no tiene pañales? No. Todo lo que eran. ¿Por qué? Porque no había nada.
Éramos los únicos que trabajábamos todos los días en frente al estadio. No había ningún otro local. El nombre, mira, a mí no me culpen de eso fue parte de mi esposa. La historia del nombre es un poco, en ningún momento quisimos ofender a los clientes, ¿verdad? Pero pues la Real Academia en el diccionario dice, pesebre, lugar donde se ponen la paja para los animales, donde encuentran su refugio y su alimento. Y ella lo consideró porque decía que todos los equipos de fútbol tenían su sobrenombre de animales, ¿verdad? Que chivas, que zorros, que pumas, que... Los potros, los gallos y hasta las águilas, ¿verdad? Entonces a las personas les les caía en gracia, preguntaban siempre el por qué, ya cuando les decíamos, tienen toda la razón. Como les digo, el local era muy chiquito, muy precario, eran bodegas que había usado el estadio en su construcción, entonces pues no estaban adecuadas para poner negocio y las puertas eran de una manera. El problema es cuando llovía y se mojaban. Lógico, la madera se hincha y no podíamos cerrar en la tarde, entonces nos veíamos a necesidad de quedarnos a dormir aquí. Entonces yo me procuré por ir acondicionando bien el local. Pintaba aquí, borraba aquí, tumbaba una bardita, ponía un azulejo. Siempre estuvo la idea siempre de mejorar el local. Dice por ahí una máxima, ¿va? Que no construyas en terreno ajeno. Yo ya me vi la necesidad de hacerlo, entonces le digo al dueño que me permita construir un poco más, un local un poquito más grande. Sí, para ampliar el negocio, Gabriel le pidió permiso al propietario de hacer una ampliación, de construir un poquito hacia atrás. Y en principio fue un poco de negativa, te digo el mes que entra. Y la mayoría de las personas le opinaban y le decían, ¿cómo? Pero va a ser a cuenta de renta, ¿verdad? Pero un día me dijo, yo creo que me encontró de mala. Digo, ¿sabes qué? Yo ya mañana voy a entrar a construir. Sí, está bien, pero yo no te voy a tomar a cuenta de renta. Sí, no hay problema. Entonces fue cuando se construyó ese anexo. Y de todos modos él se arriesgó y lo hizo, agradeciendo que le dieran esa oportunidad, porque yo voy a ampliar el negocio, voy a vender más, siempre muy arriesgado, muy visionario también, porque sabía que iba eso a redituar en mejora para nosotros. Mi abuela, me acuerdo que en ese momento ella sufría mucho las remodelaciones, ¿no? Porque pues siempre pestaban los costos, ¿no? Entonces recuerdo que una vez aprovecharon que tomó un descanso para ir a ver a su hermana a Ciudad de México y pues aquí se empezaron a tirar bardas, se empezaron a tirar muros y pues es un poquito como tenemos la lonchería de enfrente actualmente. Dice, bueno, de momento me contrariaba de que no me dejaras hacer los proyectos tan fácilmente como yo quería. Pero a la vez me ponías en parte de poner los pies en la tierra, de ver la realidad, hasta dónde podemos. Pero sí es muy visionario y muy arriesgado. Afortunadamente todo le salió bien. Y siempre hubo una pequeña lucha con mi esposa porque yo era muy arriesgado, la verdad. Él dice que he sido su freno, pero un freno necesario, porque de lo contrario tal vez se hubiera arriesgado más de la cuenta con el peligro de perder todo. No soy arriesgado, soy optimista. No, yo no veo cosas malas, ni que va a pasar nada, ni que nada. No, yo no veo, yo soy muy positivo. Mi padre es la persona más positiva que yo conozco. La verdad es que siempre tiene como esa tranquilidad como para afrontar cualquier situación. Siempre todo lo hace ver como más fácil, entonces yo creo que es eso, como una persona altamente positiva que nos inyecta de mucha energía. Mi sueño guajiro, como dicen por ahí, era de tener un punto mío en cada punto cardinal del estadio. Entonces aquí hacia al poniente ya había comprado un terreno
Después se me presentó la oportunidad de administrar una cantina, porque sí era en ese tiempo, pero se llamaba El Timón en aquel tiempo, pero yo la convertí en lonchería y la cerveza también fue un punto importante. Me ofrecieron el depósito de cerveza de aquí. Entonces aquí todo el mundo decía, bueno, pero si no podemos meter la botella, ¿cómo le vamos a hacer para meterla al estadio? Y se me ocurrió, una vez que fue a una tienda de abarrotes, ver que estaban vaciando una botella de vino. Y yo me dije, ¿por qué no cerveza? Y empezamos a vender cerveza en bolsa. La gente, el público, las empezó a nombrar como las ubres, porque parecían eso, unas ubres de cerveza. Entonces todo el mundo empezó a meter cerveza. Oye, que no se puede meter vidrio, la llevo en plástico, la llevo en botella de plástico. Y al poco tiempo, pues todo el mundo vio que yo vendía muchísimo y alrededor del estadio se hizo una proliferación de puestos de cerveza. Pero antes no existía nada. Fui precursor de la venta en bolsa. Entonces puse a pelear a dos empresas, a La Corona, que era aquí, y Carta Blanca, que era allá. Entonces hubo ciertos beneficios porque los ponía a pelear y uno me ofrecía más y otro me ofrecía menos y allá andábamos. Riesgos. A mí una vez me dijeron, no, pues aquí estás a todo dar, ¿cuándo van a quitar al estadio? Pues sonaba lógico. Lo que no sonaba lógico, que iban a desaparecer equipos. De tener 4 equipos, ahorita ya nada más trabajamos con el Atlas. Y ese fue un riesgo no calculado. Una vez, hace muchos años, me decía don Gabriel, dice, mira, enana, dice, el día de mañana que esto del estadio se va a acabar. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué crees que se va a acabar? Dice, vas a ver, con el paso del tiempo, el estadio ya no va a ser el mismo. Y por eso lo admiro más, porque digo, ¿cómo sabía él que dentro de unos pocos años el pesebre, aunado con el estadio, ya no va a ser lo mismo? Cuando empieza el rumor y ya se hace una realidad de que don Jorge Vergara decía que este estadio estaba muy feo para sus Chivas queridas y quería construir un estadio nuevo en allá en Omnilife. Y sí nos movió un poquito el piso, pero salió un poquito al rescate tejos a eso. Y yo, es lo que te decía yo hace rato, yo soy muy positivo. A mí cuando se me cierra una puerta, Dios me abre una ventana. Y así ha sido siempre. Se acaba Tecos, nos invitan al torneo de Lorena Ochoa. Todo ha sido, le digo, no sé, yo lo veo como algo sobrenatural, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se acaba una cosa y sigue otra? ¿Sí? Y después ya tratamos de hacer negociaciones con el estadio Omnilife y no son favorables. ¿Y por qué no son favorables? Y lo digo en serio, yo pensaba en mi clientela. Me decía, mira, si yo te pago esa comisión, tengo que darle el lonche muy caro. Entonces, ahí me volví defensor del consumidor. Y así lo vi, además de veras, eran condiciones muy, muy pesadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estadio ya no lo iba a administrar Chivas, lo iba a administrar una empresa. Y esa empresa pues, no sabía de nada, ¿sí? Entonces, no entramos al proyecto dentro del estadio. Me imagino que ellos se dieron cuenta y abrieron una sección fuera en el estacionamiento que se llama Fiesta Rebaño. Y ahí sí me invitaron y ahí sí me interesó. Y es como logramos la concesión pero fuera del estadio, en Chivas. Y creo que es un ícono en el Estadio Jalisco el pesebre y que ha sido ya en más en el Estadio 3 de marzo, en el Akron de Chivas hasta ahora, en el béisbol, creo que ya ha extendido sus fronteras más allá del Jalisco por toda su trayectoria de lo que es el pesebre, pero es uno de los restaurantes más reconocidos en todos lados por el fútbol. Ya rompió esa barrera del fútbol, ya está en el béisbol, estuvo en el golf y creo que ya rompió esas barreras, don Gabriel. Es una tradición así totalmente tapatía y jalisciense.
no me digan mandilón, la gran fortaleza que tiene mi familia primordialmente y mi negocio es mi esposa. Son las piedras duras que no se ven debajo del bonito edificio. Que ha sido el pilar de esa familia. Sin ella yo creo que no hubieran salido tanto adelante, porque es la que en las buenas, en las malas siempre ha estado con Gabriel y ha sido el claro ejemplo para sus hijas, de amor y trabajo por su familia. Para eso trabaja uno, para atender las necesidades de la familia. Entonces no debemos descuidar la familia, ni sus sentimientos, ni su crecimiento en todos los sentidos, que sean unas personas de valor. Nos han impulsado muchísimo a terminar nuestras carreras, a vincularlo con el negocio. Eso es lo que a mí me gusta mucho de mi familia, que es la libertad. No somos una familia acartonada, nos divertimos mucho. Siempre nos enseñaron a trabajar y a divertirnos, no a sentir el trabajo como una carga, y eso es lo que me gusta de mi familia, que no somos tradicionales. Nosotros somos una familia típica, en el sentido de que vemos que las relaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, son muy sólidas, en un mundo que actualmente pues ya parece ser que todo es desechable y del descarte. Entonces sí es una gran bendición y una gran dicha ver que nuestros abuelos sepan ser una mancuerna muy interesante y sobre todo productiva. El que estén juntos trabajando, que son un matrimonio de tantos años y además una sociedad también de tantos años, definitivamente es eso, la balanza de mi madre. Los sueños de mi papá con la realidad de mi mamá, y llegan siempre al punto exacto. Don Gabriel, sin el apoyo de doña Consuelo y viceversa, esto no sería posible. Es el apoyo que entre ambos se han ido fomentando desde el principio, desde hace casi 40 años, poco más de 40 años. Ese es el éxito del pesebre. El estar combinando la cuestión de trabajo y la cuestión de familia no es fácil. Hayamos podido como sobrevivir como a estas dos fuerzas, yo creo que es lo más gratificante. Nos ha hecho una familia muy fuerte. Sí han tenido sus diferencias, como en todo matrimonio, y aparte mezclar matrimonio con negocio es muy complicado, pero ellos lo han sabido llevar. Hay mucho que aprenderles, porque son grandes maestros en ese camino. Sin palabras, yo creo que ahora sí mi segunda familia. Ha habido adversidades y todo, pero han superado todo a base del trabajo diario, paciencia y trabajo. El valor principal de la familia ha sido la unión y el cariño que se tienen entre ellos mismos, ¿no? Entre todos, entre hijos y papás e hijos. Tuvieron una visión, tuvieron un sueño, o a lo mejor tuvieron hambre y lograron mucho, y no nomás el nombre del pesebre, o sea, el triunfo como familia, la unión, una tradición que hay en Jalisco ya, o sea, un lonche que es reconocido. Es algo que mis abuelos nos están heredando, y es algo que pues para ellos les costó, y entonces pues nosotros también debemos de seguir con esa tradición. Es una familia, desde que llega uno lo acogen a uno, lo enseñan a uno a ser parte de, no nada más de su negocio, parte de ellos. Nosotros como empleados somos los adoptados y vamos formando también esa familia que se va volviendo más grande. Son unos muy buenos patrones. Para mí no he encontrado ningún patrón como lo fueron ellos. Los meseros se ponen la camiseta, tratan muy bien a la clientela. Hay gente que tiene ya muchísimos años con nosotros, 15, 20 años, y la verdad es que se han convertido en parte de nuestra familia. Son muy leales, cuidan muchísimo el negocio, nos cuidan muchísimo a nosotros. Yo veo que también se llenan de mucha pasión como de pertenecer a este proyecto. Han visto cómo hemos evolucionado, aportan muy buenas ideas. Cada vez los veo como más involucrados y muy orgullosos, porque de la mayoría de nuestros colaboradores ha sido el pesebre su primer trabajo. Entonces yo creo que eso marca, y eso ha sido como un elemento que ha sido muy importante para que crezcamos todos juntos, ¿no? como negocio. Don Gabriel es mi segundo padre. Somos de repente una familia un poco atípica. Casi siempre estamos hablando como del negocio, es una pasión que tenemos.
siempre estamos como muy al pendiente de que todo salga bien, de que todos estemos bien. Nunca nos dejamos abajo. O sea, podrá haber de repente fricciones o algo, pero al final de cuentas sabemos que vamos a estar ahí hombro a hombro también nosotros, como mis papás nos han enseñado, ¿no? O sea, eso no me cabe la menor duda. Somos muy unidos. ¿Qué es lo mejor que tiene el pesebre? La clientela. Contamos con el privilegio de personas muy importantes y muy constantes, notarios, licenciados, políticos, directivos de los equipos, jugadores y muchas personas de los medios de comunicación, de la prensa. A mí se me hace muy emocionante que lo que hacíamos en el llano, ahora yo lo hacía con los jugadores profesionales, con los ídolos del momento. Yo platicaba con ellos de fútbol, discutía de fútbol y a veces me daban la razón. Gabriel tiene un carisma muy grande y como sabía mucho de fútbol, entonces para todos tenía tema de conversación interesante. Uno de los principales, o tal vez uno de los primeros personajes del fútbol que entró aquí fue Víctor Rangel. Víctor Rangel fue un jugador de los 80s o los 70s, por ahí así. Era muy famoso. Y vino Héctor Hernández. Héctor Hernández, yo sé que ustedes no lo saben, fue uno de los mejores jugadores mexicanos de los años 60, 50. Y vino y le pide una cerveza a mi esposa. Y ella se la niega. Y le digo, no sabes lo que estás haciendo. Negarle una cerveza al... Y era mi ídolo además, Héctor Hernández. Y le dije, aquí está tu cerveza. Incluso yo no sabía, a veces después me enteré, que he atendido yo a todos los gobernadores de ese tiempo hasta la fecha. Estábamos en Charros y le dicen a mi hija que quería unos lonches. Ella no sabía para quién eran. Y después vimos en el periódico que eran para Bill Clinton. Era la cerecita del pastel, ¿eh? Y siento mucha satisfacción de ver a restauranteros, que son nuestros clientes. Con la Serie del Caribe, que un puertorriqueño llegara buscando los lonches y al momento de comerlos, o sea, se iba muy contento y eso fue una experiencia muy bonita para mí. A la prensa yo le tengo una deuda enorme. Y me hice muy amigo de ellos. Y en ese tiempo estaba de titular don Octavio Hernández. Empezó a mencionarme por el radio. Cuando terminaba el partido, Gabrielito, ahí vamos por los lonches. Me tocó ver a Napoleón, me tocó ver al señor que le dicen el perro Bermúdez. Importantes no es el término porque todos los que entran a nuestros establecimientos son importantes. Personas que han destacado, es una manera de decirlo así, en la política, en el deporte, en el ambiente artístico, los tratamos con naturalidad y tratarlos con cordialidad a todas las personas que nos dan su preferencia a nuestro producto. Una vez un cliente me dijo, mira, lo importante de tu negocio o lo interesante de tu negocio que no tiene nivel social. Y yo me imagino, por ejemplo, un albañil no va a poder entrar a un restaurante de Andares, ¿verdad? Y aquí puede entrar con toda confianza, sin ningún problema. O no sé, o puede ser el ejecutivo de una empresa, o el gran banquero, o el gran político. Aquí todos vienen hombro con hombro. O sea, muy democrático mi negocio. Es una tradición familiar. Mi mamá también nacía, pero muy chiquitos. Su mamá de Gabriel también.
Y yo empecé a hacerlo aquí en el local, que era muy chiquito, lo hacía muy pequeñito. Después Gabriel quería, decía, permíteme ayudarte, vamos a tratar de conservar una escala, que todo sea a la misma escala para que no se vea el gallo más grande que el niño Dios. Y empezó él a ayudarme a mejorarlo. Después ya mi hija creció, estudió arquitectura y se esmeraron entre los dos mucho. Y cada año le van haciendo modificaciones. Tenemos una secuencia de fotografías donde están desde el inicio y cómo ha ido cambiando y evolucionando. Ahora les gusta mucho a las personas venir a verlo y porque sentimos que es un lugar que está bendito por la Sagrada Familia. Entonces nos gusta tenerlo y rendirles el honor que merecen en nuestra vida. El Papa fue algo no tan físico tal vez, sino fue algo como un parteaguas. Yo no sé si el Santo Padre ni me conoció ni nada, atendimos el evento como cualquier otro, pero yo no sé si nosotros lo valoramos o fue algo espiritual o fue a partir de que llegó el Papa que pudimos comprar una tele de comprar, una tele chiquita, pero la compramos, que antes era impensable comprar, para mí en ese momento, comprar una televisión. Y de ahí, a partir de ahí, todo mejoró en muchos aspectos. Empezó como un negocito pequeño, ahora es una empresa grande y siempre ligada al fútbol. El éxito del pesebre se debe a la tenacidad que han tenido, su forma de tratar a la gente, de atenderlos como clientes, como amigos. Hablar del fútbol y hablar del pesebre es prácticamente hablar de dos socios. Si no voy al pesebre es como si no fui al fútbol. La ubicación es justo enfrente de un estadio, ¿qué es lo que te dice? O sea, entonces llegó tanto a relacionarse los lonches con el fútbol o el fútbol con los lonches que se ha hecho una tradición. El legado que dejamos a Jalisco es ese lonche delicioso que chicos y grandes disfrutan, futboleros, beisboleros. Hay una frase que es bíblica, que incluso me llega mucho, que dice, busca primero el reino de Dios y todo te llegará por añadidura. Lo aplicamos al comercio, a la vida diaria. No busques el dinero, busca hacer bien las cosas. Y si haces bien las cosas, el dinero va a llegar. Ten un sueño. Y tu negocio que sea tu hobby. Si tu hobby es el cine, pues dedícate al cine. Si tu hobby es ser futbolista, pues dedícate a ser futbolista. Está muy satisfecho porque dice que ha vivido del fútbol mucho más años que si hubiera sido futbolista. Si hubiera sido futbolista profesional, pues hace 40 años que ya no existiera, ¿verdad? Ellos terminan 10 o 15 años y yo ya tengo 42 años viviendo de fútbol.